Chicos, ¿qué tal? Con todo, muy buenos días. Mi nombre es el profesor Sonny Phil Cervantes. Conmigo van a ser, de acuerdo al cronograma, de acuerdo al horario, hoy ya nos toca geometría. Entonces, de acuerdo hasta donde se habían quedado con la profesora, habían llegado hasta círculo y circunferencia 2, 1. Ya han visto ustedes todas las propiedades relacionadas a ello. Entonces nosotros vamos a comenzar a hacer los ejercicios de aplicación, tanto para los grados de quinto y sexto de primaria, ¿ya? Igual vamos a hacer avanzar ejercicios casi parecidos a lo del libro, para que ustedes puedan desarrollar sus tareas, ¿ya? Y repito, vamos a hacer este tema de círculo y circunferencia 2 para quinto y sexto de primaria, aplicando, resolviendo ejercicios parecidos a las propiedades que ustedes ya han visto y ustedes ya conocen. ¿Ya? Perfecto. Comenzamos. A ver, perfecto. A ver, si ustedes te pueden dar cuenta, vamos a resolver el ejercicio número uno. En este ejercicio uno te piden calcular X, chicos. Nos piden calcular X. A ver, ¿te acuerdas que de acuerdo a lo que ustedes han visto, ya, las propiedades que han podido ver, acá tenemos una propiedad del ángulo central. ¿Cómo se llama esta propiedad de acá? Profesor, me piden calcular X, pero primero, acá dentro de una región pintada de verde hay una propiedad. Esta propiedad se llama el ángulo central, ¿ya? Perfecto. Ahora, en el ángulo central se va a cumplir lo siguiente, chicos. Miren, acá hay un ángulo que se forma en el centro de la circunferencia. ¿Sí? Hay un ángulo, hay un angulito que se forma en el centro del círculo. Ese ángulo que se forma en el centro del círculo, ese ángulo que se forma en el centro del círculo va a ser igual a su arco, o sea, al arco, este arco. ¿Y qué es un arco, profesor? El arco viene a ser una porción curva del círculo. El arco viene a ser una porción curva del círculo. Ya, profesor, esta porción curva del círculo que estoy sombreando de color azul, esta porción curva del círculo que estoy sombreando de color azul, ese viene a ser el arco. Entonces, ¿qué propiedad se cumple acá? Que el ángulo que se forma en el centro del círculo va a ser igual a ¿quién? A su arco. El ángulo que se forma en el centro del círculo va a ser igual al arco. O sea, profesor, si el arco mide 20, el ángulo que está en el centro del círculo también ¿cuánto será? 20. Si el arco es 40, el ángulo que está en el centro del círculo también ¿cuánto valdrá? 40. Eso se llama propiedad del ángulo central. Entonces podemos nosotros decir acá, el arco, ¿cuánto es el arco acá en el ejercicio? ¿El arco quién viene a ser? X más 20. O sea, el arco ya sabes que es esta porción curva del círculo, el que estoy sombreando de azul. Arco es igual a X más 20. Entonces podemos nosotros decir acá que, el ángulo que es 70, no, el ángulo que es 70 es igual a e- X más 20. ¿Está claro? Ya, entonces tú ya sabes, el arco viene a ser esta porción curva del círculo. O sea, que podemos nosotros decir acá que el ángulo que se forma en el centro va a ser igual al arco. ¿Ya? O sea, 70, el ángulo que está en el centro, que es 70, va a ser igual al arco X más 20. Perfecto. Esa es la propiedad que estamos aplicando acá por la propiedad del ángulo central. Por el ángulo central. Ya. Entonces podemos decir acá, este 20 que está sumando va a pasar a restar, ¿verdad? 70, ese más 20 pasa al otro miembro como la operación inversa de la suma viene a ser ¿quién? La resta, ¿verdad? 70 menos 20 igual a X.
30 menos 20 es igual a 50. Claro, entonces si tú te das cuenta, esa es la propiedad que vamos a aplicar acá, por el ángulo central. El arco va a ser igual al ángulo que se forma en el centro. El arco que es x más 20 va a ser igual al ángulo que se forma en el centro, que es 70. Entonces, estos dos van a ser iguales. 70 va a ser igual a x más 20. Donde este más 20 va a pasar al otro miembro a restar. 70 menos 20. Entonces esto 50. Perfecto. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes sepan hasta acá. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, el ejercicio número 2. En este ejercicio 2. En este ejercicio 2 quiero que ustedes vean, miren. Nos piden calcular x, pero ahora ya el ángulo x ya no está en el centro del círculo. Cuando el ángulo está en el centro del círculo, ese ángulo va a ser igual al arco. El ángulo va a ser igual al arco, pero en este caso, en este ejercicio 2, el ángulo no está en el centro del círculo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir acá? ¿Cuánto mide su arco? Acá, profesor, el arco, tú ya sabes que es esta porción curva del círculo, ¿verdad? El arco debe ser esa porción curva del círculo. Ya. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta propiedad? Ahora tú te das cuenta que el ángulo que se forma, el ángulo que se forma está en la esquina, el ángulo que se forma va a estar en la esquina, en un punto del círculo. O sea, el ángulo que se va a formar está en un punto del círculo. Ahí está el que ahorita estoy resaltando de color, el que ahorita estoy resaltando de color naranja. El ángulo que se forma está en un punto del círculo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué propiedad se va a cumplir acá? El arco, tú ya sabes quién es el arco acá. El arco acá viene a ser la porción curva. La porción curva del círculo. El arco, ¿quién viene a ser acá? 2 alfa. El arco, ¿quién viene a ser acá? 2 alfa. Y el ángulo que pertenece a el ángulo que pertenece a un punto del círculo, el ángulo que pertenece, el ángulo que pertenece a un punto del círculo es el que estoy resaltando de color naranja. Muy bien. ¿Qué propiedad se va a cumplir acá, chicos? ¿Qué propiedad se va a cumplir acá? Lo siguiente. Si el arco es 2 alfa, si el arco es 2 alfa, si el arco es 2 alfa, el ángulo inscrito es la mitad. El ángulo inscrito es la mitad, ¿ya? Alfa. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta acá. Por ejemplo, si el arco fuera 20, el ángulo inscrito, ¿cuánto será? La mitad, 10. Si el arco fuera 30, el ángulo que se va a formar en un punto del círculo va a ser la mitad, 15. Si acá el arco fuera 8, ¿cuánto será el ángulo inscrito? La mitad, 4. Entonces ya sabes, si el arco fuera 12, el ángulo inscrito, si el arco fuera 12, ejemplo, el, el ángulo inscrito, ¿cuánto será? 6. La mitad ya. Perfecto. Ahora, si acá en el ejercicio, vamos al ejercicio, ¿el largo cuánto es? En el ejercicio. ¿El largo cuánto es acá el arco en el ejercicio? El arco es 60. Entonces mi ángulo inscrito, o sea, el ángulo que se va a formar en un punto del círculo, va a ser la mitad. Como te he dicho, es la mitad. Ese es ángulo. Eso se llama la propiedad del ángulo inscrito. Mira. Entonces, por esa propiedad vamos a realizar este ejercicio. La propiedad del ángulo inscrito. No dice la propiedad del ángulo inscrito. Si el arco es 60, el ángulo inscrito es la mitad. Este ángulo inscrito es la mitad. O sea, la mitad de 60 y 15 días.
Entonces, teniendo en cuenta esa propiedad, vamos, tenemos que el ángulo inscrito es la mitad. Recuerda, si el arco es 60, el ángulo inscrito es la mitad. No te olvides. Siempre y cuando el ángulo se forme en un punto del círculo, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos reemplazar lo que quiero. Ahora sí, ese ángulo inscrito, ¿cuánto es? 30. Pero de acuerdo al ejercicio, ¿cuánto vale mi ángulo inscrito? 4x más 20. Entonces, 4x más 20, 4x más 20 es igual a ese número 30, ¿verdad? Entonces, ese 20 que está sumando va a pasar a restar, ¿verdad? Ese 20 que está con más va a pasar a restar al 30. Sería 10, ¿verdad? Ahora, ese 4 que está multiplicando va a pasar, ¿qué? A dividir 10 entre 4. 10 cuartos, ¿verdad? 10 cuartos. ¿Profesor puede quedar ahí? Sí, pero también podrías hacer, como ya son chicos de quinto y de sexto de primaria, podemos, ¿qué? Simplificarse, ¿no? Mitad, podemos simplificarse, ¿no? Como es una fracción, y una fracción se puede simplificarse, ¿no? Sería mitad. Entonces acá sería, ¿cuánto sería? Mitad de 10 y mitad de 4. Mitad de 10, ¿cuánto es? 5. Mitad de 10, 5. Mitad de 4, 2. ¿Tú te das cuenta? Y así que era. X igual a cuánto? 5 medios. ¿Qué propiedad hemos aplicado acá? La propiedad del ángulo inscrito. Repito, si el arco, ya sabes que el arco es esta porción curva. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre el ángulo central y el ángulo inscrito? Que el ángulo inscrito es un ángulo que se va a formar en un punto del círculo, en un punto, en un vértice del círculo, o sea, en un punto, en una esquina del círculo, donde dicho ángulo va a ser la mitad del arco, la mitad del arco. Si el arco mide 20, el ángulo inscrito va a ser la mitad, 10. Si el arco mide 40, el ángulo inscrito va a ser la mitad, 20 en el ejercicio. Si el arco mide 60, el ángulo inscrito, ¿cuánto es? El ángulo que se forma en un vértice, o sea, en un punto del círculo, ¿cuánto es? La mitad, 30. Entonces, de acuerdo a de acuerdo a eso, entonces ¿qué podemos decir? Que 4x más 20 es igual a 30. ¿Está claro? Perfecto. Ahora vamos con el ejercicio 3 y 4. A ver, mira. En este ejercicio 3 y 4, mira, tú te puedes observar que tenemos acá, eh, profesor, en este ejercicio 3, mira, tenemos dos líneas, ¿sí? Mira, para resolver este ejercicio 3, quiero que tengas en cuenta esto. Mira, tenemos dos líneas. Estas líneas, que ahorita estoy resaltando de color rojo oscuro, estas líneas tienen un nombre. Esas líneas que cortan, escúchame, líneas que cortan en un punto, están cortando de manera externa a la circunferencia. Esas líneas que están cortando de manera externa al círculo, tienen un nombre. Ellos tienen un nombre, se van a llamar tangentes. Tangentes. Ya, perfecto. Entonces, tangentes, ¿verdad? Es tangente. Estas líneas que están cortando de manera externa, ya tocan de manera externa al círculo, se llaman tangentes. Muy bien. Entonces, profesor, ellos son las tangentes. ¿Y qué propiedad va a cumplir acá, chicos? Estas líneas que tocan al círculo de manera externa, estas líneas que tocan al círculo de manera externa, se va a cumplir una propiedad que a esta primera línea, AP, AP va a ser igual a ¿qué? APB. Nada más. Esa es la propiedad. O sea, que acá se va a cumplir la siguiente propiedad. Que AP es igual a PB. O sea, AP igual a PB. O sea, profesor, esas líneas
esas líneas que están tocando de manera externa al círculo, esas dos líneas que están tocando de manera externa al círculo, al final, ¿cómo van a ser? Iguales, iguales, ¿ya? Entonces, esa propiedad vamos a aplicarla en el ejercicio 3. Mira, tenemos dos líneas. La, la primera línea, 7x más 12, esta línea 1, vamos a colocar acá, pero tiene un nombre, tú ya sabes cuál es su nombre de esta. Él es la tangente, vamos a llamarle tangente 1. Y la segunda línea viene a ser que la tangente 2. Entonces, ¿qué propiedad se debe cumplir acá? La siguiente. Por propiedad de las tangentes, ¿qué nos dice el profesor? Que esas dos líneas que están tocando al círculo, ¿cómo van a ser? Dos líneas que tocan al círculo de manera externa, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿sí o no? Entonces 7x más 12 va a ser igual a la otra tangente, 2x más 52, donde las x se agrupan, las x se agrupan, 7x queda ahí, el menor pasa al lado del mayor. Ya sabes que es adelante de este 2x, ¿qué signo tenemos? Tenemos el signo más, solo que no lo colocamos, pero se sobreentiende que está el signo más. Pasa al otro miembro con qué signo, menos 2x. El 52 lo dejamos, el 52 como está en el segundo miembro, lo dejamos ahí. Ese más 12 pasa al otro miembro como que, como menos 12. La operación respectiva sería 7x menos 2x, 5x. Bien, chicos, ya como ustedes son chicos de quinto y sexto de primaria, ya sabemos resolver ecuaciones, ¿verdad? Ecuaciones al menos básicas, ecuaciones de primer grado. 52 menos 12, ¿cuánto es esto? 40. Ese 5 que está multiplicando, ya sabes, pasa a dividir, ¿sí o no? Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces yo puedo decir acá que x es igual a que a 40 dividido entre cuánto, entre 5. Claro, porque ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, donde el valor de x aquí va a ser igual a 8. El valor de x va a ser igual a 8. Esa es tu respuesta. Perfecto, ¿ya? Recuerda, lo que hemos hecho nosotros acá es la propiedad de las tangentes, o sea, estas líneas, como tú lo quieras, estas líneas que cortan de manera externa, estas líneas que están tocando al círculo de manera externa, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿está claro? ¿Ya? Estas líneas que están tocando de manera externa al círculo, ¿cómo van a ser? Iguales. Por eso acá 7x más 12 es la tangente 1 y 2x más 2, 52 es la tangente 2. Tangente 1 y tangente 2, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿ya? Eso no te olvides. Ahora, en este ejercicio 4, yo sé que ustedes han hecho esta propiedad, ¿sí o no? Esta es la propiedad del ángulo interior. Primero, para resolver ese ejercicio, quiero que recuerden esa propiedad que ustedes han visto en clase ya. La propiedad del ángulo interior. ¿Qué nos dice acá? Mira, en esta propiedad del ángulo interior, la que está dentro del cuadro de verde, mira, acá tenemos dos segmentos que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo se llaman esos segmentos? Tienen un nombre, cuerda. Esas dos cuerdas al cruzarse, esas dos cuerdas al cruzarse van a formar un angulito. Ese angulito que están formando es X. Esas dos cuerdas al cruzarse van a formar un angulito. El angulito que están formando, ¿quién es? X. X va a ser igual ese X, ese angulito interno, por eso se llama ángulo interior. Ese angulito interno, X, va a ser igual, va a ser igual a la suma de los arcos. O sea, los arcos que tú observas acá, los arcos que tú puedes ver acá. Estos arcos que se van a formar de manera externa. Ah, ya, profesor, ya, mira, el ángulo interior que es X, ese X se forma del cruce de las dos cuerdas. X va a ser igual a que a la suma de estos dos arcos que están en la parte externa. O sea, la suma de los dos arcos, como tú puedes ver acá, suma de los dos arcos dividido entre cuánto, entre 2, ¿verdad?
Entonces ya sabes, ahí está, mira. X, el ángulo interior que es X, es igual a que a la suma de los dos arcos, o sea, alfa más beta dividido entre 2. Repito, el ángulo interior X es igual a la suma de los dos arcos. Esos arcos que se forman en la parte externa, la suma de los dos arcos, alfa más beta, dividido entre 2. ¿Está claro? Perfecto, ahora con eso resolvemos nuestro ejercicio. Profesor, acá vemos dos cuerdas, mira. Ahí está, mira, dos cuerdas que se están cruzando, ¿sí? Esas cuerdas al cruzarse van a formar, esas cuerdas al cruzarse van a formar un angulito, ¿sí o no? ¿Y cuál es el angulito que están formando estas dos cuerdas al cruzarse? El ángulo que están formando es X. Entonces, X, ese ángulo interior, entonces colocamos acá ese ángulo interior X va a ser igual a la suma de los dos arcos. ¿Quiénes son los arcos que se forman? Profesor, esto que está en la parte externa, ¿verdad? Vea, muy bien, sería 50, el arco 50 más 120, todo esto, todo esto dividido entre cuánto, entre 2. Nada más. O sea, es la suma de los dos arcos dividido entre 2. Nada más, chicos. Perfecto. Entonces acá tenemos que X es igual 50 más 120 es ¿cuánto? 170. Todo esto dividido entre cuánto? Entre 2. Donde al hacer esta división ya nosotros conocemos, siendo 170 entre 2, vamos a dividir. Profesor, ¿cuánto será esto? A ver, dividimos. 2 por 8 es 16. Agarra de dos cifras, toma del dividendo 17. 2 porque el número se aproxima a 17, 2 por 8. Ustedes ya son chicos de quinto y sexto, entonces ya sabemos más o menos dividir de manera más rápida. 17 menos 16 es 1. ¿Quién baja? 0. 2 porque el número me da 0. 2 porque el número me da 10, disculpe. 2 porque el número me da 10. Sería 2 por 5, 10. Y ahí nos va a salir el resultado. Entonces x aquí es igual a 85. X es igual a 85. No te olvides, ¿ya, chicos? No se olviden. No se olviden, por favor, ¿ya? Ese ángulo interior X es igual a la suma de los dos arcos, 50 más 120 dividido entre 2. Entonces, por el ángulo interior. La propiedad, la propiedad del ángulo interior. ¿Está claro? Eso no te olvides, ¿ya? Por la propiedad del ángulo interior. Ese ángulo interior X es igual a la suma de los dos arcos, 50 más 120 dividido entre 2, ¿ya? Por la propiedad del ángulo interior. Sencillo, ¿viste qué tan sencillo es esta propiedad? Muy bien, ahora sí, entonces quiero que quede claro hasta acá. El ejercicio 4 vamos a aplicar la propiedad del ángulo interior, que eso ustedes ya lo han visto en clase, ¿verdad? El ángulo interior X es igual a la suma de los dos arcos dividido entre 2. Muy bien, ahora resolvemos los ejercicios que siguen. Estos dos últimos ejercicios. Con esto terminamos. Primero, te piden calcular el valor de X. Nos piden calcular el valor de X. Ya, perfecto. Quiero lo primero que entiendas acá. Quiero que entiendas algo acá. Que tenemos, mira, tenemos acá un ángulo. Me dan como dato un ángulo, ¿sí? Un ángulo que se forma, pero profesor, hay un dato que me da. Me piden calcular X. Primero, hay un dato que me están dando, sí, hay un ángulo que se está formando, un ángulo de 20. Comienza siempre trabajando con tu dato. Hay un ángulo de 20 que se forma en la esquina, ¿sí o no? Hay un ángulo de 20 que se está formando, pero en la esquina del círculo, en un vértice del círculo, en una esquina del círculo. O sea, profesor, este ángulo de 20 se está formando en la esquina de un círculo, ¿sí? Tú ya sabes cómo se llama esa propiedad. Cuando el ángulo se forma en la esquina de un círculo, tiene un nombre.
propiedad por ángulo, ángulo inscrito, no te olvides. Cuando el ángulo, cuando el ángulo se forma en la esquina de un círculo, cuando el ángulo se forma en la esquina de un círculo, eso se llama ángulo inscrito. Profesor, ¿y cuánto valía el arco? A ver, todos conmigo, ¿saben cuánto valía el arco? ¿Cuánto mide el arco? Profesor, la propiedad del inscrito que decía, si el arco, tú ya sabes, esta porción curva, si el arco era 30, un ejemplo, si el arco era 30, el ángulo inscrito, ¿cuánto era? La mitad, 15. Si el arco fuera 10, el ángulo inscrito, ¿cuánto es? La mitad, 5. Si el arco fuera 20, el ángulo inscrito es la mitad, 10. Profesor, quiere decir que acá, ¿cuánto ha tenido que ser el arco? El arco ha tenido que ser 40. Claro, para que la mitad de 40 ¿quién sea? 20. O sea, el ángulo 20, este ángulo inscrito 20 que se forma en una esquina del círculo, este ángulo 20 es la mitad de quién? De 40. Perfecto. Entonces, tú ya sabes. Entonces, profesor, ¿qué puedo decir? Que el arco, primero, yo digo que el arco OP, este es igual aquí a 40. El arco OP es igual a 40. Entonces, ¿qué dice el profesor? Desde O hasta P, ¿cuánto vale todo eso? 40, ¿verdad? Ese arco, el arco OP vale 40. Profesor, pero no hemos hallado X todavía, claro. Ahora ya no trabajamos con 20. Olvídate del 20, lo borramos. ¿Ya? Nos olvidamos del 20 por un momento, lo borramos. Ahora, yo te pregunto acá, por el ángulo que ahora, este ángulo, 2x más 10, se está formando en el centro. Este ángulo 2x más 10, este ángulo 2x más 10 se está formando en el centro del círculo. Y esa propiedad tiene y ese tiene un nombre, por ángulo central. Recuerda, cuando el ángulo se forma en el centro, cuando el ángulo se forma en el centro, se llama ángulo central, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? El ángulo central, o sea, 2x más 10, o sea, el ángulo que está en el centro, 2x más 10, ¿a qué va a ser igual? Al arco, 40. Recuerda que la propiedad del ángulo central que nos decía, si el arco es 40, el ángulo central va a valer lo mismo, siendo el mismo. Si el arco es alfa, el ángulo central también va a ser el mismo, alfa. Entonces, 2x es igual. Ese 10 que está sumando pasa a restar. 30 menos 10. X es igual a 30. Ese 2 ahora que está multiplicando, ese 2 que está multiplicando al X pasa que a dividir. Sería 30 dividido entre cuánto? Entre 2. El X es igual a cuánto? A 15. A 15 grados. Perfecto. Ahí está resuelto. Muy bien, chicos. Y para terminar, acá. Ustedes ya han visto la propiedad del ángulo exterior, ¿sí o no? Profesor, el ángulo interior. El ángulo interior era la suma de los arcos dividido entre 2. Ahora, ustedes han visto dentro de las propiedades en el tema anterior con su profesora, han visto la propiedad del ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Qué propiedad se cumplía acá? Muy bien. El ángulo exterior es casi parecido al ángulo interior. ¿Dónde? El ángulo exterior. ¿Quién es mi ángulo exterior? O sea, x menos 5. Mi ángulo exterior es x menos 5. O sea, ese ángulo exterior, x menos 5, es igual a la resta de los dos arcos. La resta de los dos arcos. O sea, 7x menos 10. 7x menos 10 menos el otro arco, 65. Todo esto dividido
todo esto dividido entre 2. O sea, profesor, para el ángulo interior era la suma de los, si fuera ángulo interior, es la suma de los dos arcos dividido entre 2. Pero como es un ángulo exterior, es la resta. Es la resta de estos dos arcos. 7x menos 10. Le vamos a restar, ¿quién? 65. Perfecto. Ahora este 2 que está dividiendo pasa que a multiplicar. Entonces sería acá 2 multiplicar a x menos 5. Es igual, esto es igual a 7x menos, menos 10 menos 65. Menos 10 menos 10, lo bajo igual. Eso no lo tocas para nada. Muy bien. Entonces, para terminar ya. El 2 tú ya sabes que entra a multiplicar a cada uno, ¿sí o no? 2x menos 10 igual a 7x. 7x. Signos iguales, se suman, ¿sí o no? Menos 10 menos 65. Menos 10 menos 65. ¿Cuánto es esto? Signos iguales se suman. Menos 75. Muy bien. Y ahí se resuelve esta ecuación de primer grado, chicos. Como ustedes, el proceso que ustedes ya conocen, cómo resolver una ecuación y sale el resultado. Espero que todo haya quedado claro, chicos. Con respecto a este tema de circunferencia, las propiedades que hemos aplicado es de acuerdo a lo que ustedes han visto en la clase anterior. Pero de todas maneras, si algunos no se acordaban, la propiedad te lo colocan en esa región de verde. Ahí está dentro de esa región de verde la propiedad que he aplicado a cada uno de los ejercicios, ¿ya? Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense, muchas bendiciones. Ahí en su Word mismo le voy a dejar la tarea, la página que tienen que avanzar. ¿Está bien? Cuídense, muchas bendiciones, chicos.